Bienvenidos al seminario taller Sciling ByteDIS para aceleración y Machine Learning que se llevó a cabo el 16 de junio del año 2020. En este seminario, organizado en 3 sesiones, hemos visto los siguientes temas. En la primera sesión, las plataformas de Xilinx para aceleración, así como el nuevo software unificado ByteDIS para programar en estas plataformas. En la segunda sesión, veremos ByteDIS aplicado a problemas de aceleración y en la tercera sesión ByteDIS aplicado a problemas de Machine Learning. Para más información, preguntas y detalles adicionales podéis consultar nuestra página web electratraining.org. Los oradores de esta presentación somos Sergio López Boedo por un lado y yo, Gustavo Sutter, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid y Electratraining. Finalmente, en esta tercera sesión veremos ByteDIS para problemas de inteligencia artificial. Bueno, vamos a hablar del ByteDIS AI. Entonces, pues bueno, por lo que nos habéis comentado en el cuestionario, la mayoría de vosotros no teníais mucha idea de Machine Learning, sobre todo de Deep Learning. Entonces, bueno, pues quiero hacer una introducción muy básica, a los que conozcáis más del tema, pues os parecerá incluso poco formal, pero bueno, simplemente para poneros en contexto. Bueno, la idea es que hay, pues bueno, varios puntos. Entonces, podríamos decir que lo más genérico es hablar de Artificial Intelligence. Esta quizás es un poquito, digamos, un poquito pretencioso, ¿no? Un sistema que se comporte como humanos, pero bueno, al menos podemos decir que tome decisiones. Entonces, esas decisiones pueden ser se pueden tomar de dos maneras. Pueden ser basadas en un algoritmo que es determinista o no determinista, pero un algoritmo que está escrito de antes, o basados en un proceso de aprendizaje. Cuando estamos en un proceso de aprendizaje, ya hablamos del Machine Learning. Dentro de Machine Learning hay técnicas, hay para aburrir. Una de las, pues bueno, digamos, la más famosa durante mucho tiempo y ahora la técnica estrella es utilizar redes neuronales. Entonces, redes neuronales lo que trataban era de asemejar dentro de sus semejanzas y sus diferencias. Hay muchas semejanzas, pero también hay muchas diferencias. Las redes, las neuronas biológicas. Claro, las neuronas biológicas realmente son billones, trillones, son unos números ingentes. Cuando empezó todo esto, pues eran unas pocas neuronas. Según ha ido avanzando la capacidad de computación, entonces lo que podemos hacer es que ya podemos tener varias, digamos, centenas o incluso más de neuronas, o sea, podemos tener muchas más neuronas y además organizadas en varias capas. Entonces, eso es lo que conocemos como las redes neuronales profundas o el aprendizaje profundo. Entonces, dentro del Machine Learning, o sea, son técnicas basadas en aprendizaje, utilizamos redes neuronales complejas que además no tienen una única capa, sino son un conjunto de capas. ¿Qué es esto de capas? Pues bueno, no sé, creo que son 2 o 3 transparencias, lo veréis con un gráfico y lo entenderéis perfectamente para los que no estéis acostumbrados a esto. Y dentro de esas redes neuronales, pues hay diferentes tipos. Bueno, claro, estamos hablando de aprendizaje. Entonces, si estamos hablando de algoritmos de aprendizaje, tenemos 2 fases. Tenemos una fase que es el entrenamiento, que es cuando aprendemos. O sea, imaginaros, tenemos una red. Voy a ponerme el puntero para iros señalando. Entonces, tenemos una red que simplemente tenemos la conectividad y las neuronas, pero no tenemos ningún valor de los pesos, de por cuánto hacemos las operaciones, que ahora veréis que serán convoluciones, multiplicaciones, sumas, básicamente. Entonces, lo que hacemos es entrenarla. Entonces, lo que hacemos, le ponemos un conjunto de entrenamiento, ¿vale? Y vamos repitiendo. Este es un proceso muy costoso hasta que encontramos los pesos, los valores correctos, los coeficientes correctos. Y además, lo habitual es hacerlo en GPUs. En FPGAs, Xilinx hasta ahora no se está metiendo mucho porque digamos que no es su guerra. Su guerra es resolver
problemas de inferencia con baja latencia, que es una vez que la red está entrenada, pues entonces le ponemos la foto de un gato, no el gato que hemos utilizado de referencia, sino cualquier otro gato, y la red, si está bien entrenada y suficientemente potente, pues nos va a decir esto es un gato o esto es un perro. O sea, que primero la entrenamos con las fotos de los gatos modelo, ¿vale? Y luego después, cuando ya estamos en operación, en producción, pues la cámara empieza a apuntar a objetos, a animales, y te dirá, ¿esto es un gato o esto no es un gato? ¿Cuánto acertará? Pues bueno, si el conjunto de entrenamiento más la red neuronal son suficientemente buenas, pues acertará un montón de veces, acertará pues cerca de 100% de las veces. Vale, entonces, insistiros en entrenamiento e inferencia. Normalmente, nosotros siempre trabajamos con lo que llamamos aprendizaje supervisado. ¿Qué es? Pues que tenemos unos datos etiquetados, o sea, tenemos un conjunto de datos de referencia donde decimos esta foto es de un gato, esta es de un perro, esa es la etiqueta es gato o perro, utilizamos para entrenar y a partir de ahí obtenemos los resultados. Pero muchas veces hay casos donde os interesa, por ejemplo, detectar anomalías. Detectar anomalías es, no conocéis exactamente cuál es la anomalía, pero sabéis que puede ocurrir una anomalía. Casos de esto, pues desde por ejemplo, en lo que trabajo yo, que es análisis de tráfico de red, en grandes centros de datos, por ejemplo, las redes de comunicaciones. Los ataques no sabes cómo te van a venir, pero sí te sabes que un ataque te va muy probablemente a modificar el patrón del tráfico. Entonces, si tú eres capaz de aprender por ti solito cuánto es un patrón normal, ¿vale? Y puedes llegar a detectar cuando el patrón no es normal. Otro ejemplo, para los que estéis más en industria, es lo que se llama mantenimiento predictivo. Si el ruido de un motor sabéis cuál es y aquello en algún momento empieza a sonar diferente, pues a lo mejor la red neuronal puede detectar pues, que tenéis un tono en cierta frecuencia o lo que sea. Eso es lo que se llama aprendizaje no supervisado. Es cuando tengo datos sin etiquetar o parcialmente etiquetados, sería aprendizaje semisupervisado, y mis redes entonces son capaces de detectar cuando eso no se corresponde con lo que ha habido históricamente. Básicamente son las LSTMs. Alguien me comentaba en algunas preguntas que está interesado en los LSTMs. Hay uno que se llama LSTMs con autoencoding que tratan de reproducir lo que había hasta ahora. Si no consiguen reproducirlo, detectan una anomalía y son más para series temporales. Mientras que las CNNs, ¿vale? Que es lo que os señalé en un par de transparencias, son más orientadas a imágenes. Entonces, os comento, para imágenes hacemos más aprendizaje supervisado, como tenemos un conjunto de imágenes y a partir de ahí entrenamos las redes neuronales, y para series temporales, pues tanto podemos hacer aprendizaje supervisado como no supervisado para series temporales. Esta es la transparencia que os comentaba de una red neuronal profunda. Y aquí veis lo que os comentaba de las múltiples capas. Cada uno de estos son las neuronas que harán unas operaciones. Ahora veremos cuáles son las operaciones. Y veis que están muy interconectadas entre sí. Esta interconexión simplemente no es más que pasar valor numérico, vectores de la dimensión que sean. Y las múltiples capas, pues ahora comprendéis que tenemos una primera capa azul, o una segunda verde, una segunda de este color amarillento raro y luego la última roja más la última esta violeta. Vale. A partir de aquí, en el forward propagation será lo que haremos cuando hacemos un proceso de inferencia y el backward propagation es cuando estamos y tratamos de propagar ese error hacia atrás para reajustar los pesos, cuántas son las operaciones que hacemos aquí en cada una de las neuronas para ir minimizando ese error. Ese proceso es muy costoso. Te puede llevar días o más en una GPU y son extremadamente costosos. Pero también es cierto que lo haces solo una vez. Entonces, imagínate que estás haciendo una aplicación de automoción donde quieres identificar señales de tráfico. O estás haciendo una aplicación industrial, por ejemplo, donde quieres identificar fallos en tornillos. Pues entrenas tu red neuronal una vez
y luego ya, pues simplemente te llevará el tiempo que te lleve, pero ya lo metes en producción y ya está. ¿Vale? Como os digo, en Xilinx nos interesa solo este forward propagation de inferencia y nos interesa además recorrer toda la red neuronal con la mínima latencia porque es ahí donde podemos y vamos a vencer a las GPUs. Bueno, ¿qué es esto de las redes neuronales convolucionales? Os he hablado de las LSTMs, que son redes neuronales recursivas, que hacemos para series temporales, y para detectar o reconocer imágenes, lo que está ahora de moda, lleva ya unos cuantos años y que está funcionando francamente bien, son las redes neuronales convolucionales. ¿Qué es la idea? Pues bueno, lo que hacemos nosotros es que hacemos convoluciones a nivel de diferentes porciones de la imagen original, por ejemplo, la foto donde aparece un perro, con el punto clave es esto, los learned features, con las características que hemos aprendido. Entonces, se hace una convolución tratando de detectar las características que hemos aprendido, pues a lo mejor cómo son las texturas del pelo del perro o los ojos o cosas así. ¿Vale? Algo similar a lo que realmente te hace el córtex visual. Evidentemente no es el de un humano, sería más parecido al de un insecto por complejidad, pero funciona. Al final vas haciendo todas las convoluciones y llegas al resultado final. Punto clave es que la convolución es el elemento clave. Una convolución, multiplicaciones y suma, con lo cual lo podemos hacer con una GPU estupendamente, en una FPGA estupendamente. ¿Y cuáles son las aplicaciones que podemos llegar a tener? Pues fijaros, esto lo tenemos bien aquí. Las tres aplicaciones básicas en reconocimiento de imágenes es clasificación, es el ejemplo que os había dicho más básico, te dan una foto y dices si esto es un gato o esto es un perro, pero luego esto es un ejemplo, digamos, demasiado fácil. Las cosas reales son un poquito más complicadas. Las cosas reales son, pues fíjate, aquí hay un gato, y aquí hay un perro, aquí parece un patito de goma. Vale, y te dice en cada una de las zonas qué tienes y en qué zona está. Esto ya en automoción, por ejemplo, te diría, pues cuidado que aquí parece que hay un autobús que te va a pasar por encima. Pero incluso te interesaría eso ya, esto es, perdón, aquí una errata me acabo de dar cuenta, se llama detection, pero lo más interesante es segmentation. Segmentation es no solo decirte aquí hay un perro, sino que el perro ocupa exactamente este elemento, esta zona. O, por ejemplo, esto es una botella, esto es un cubo y esto es una taza. ¿Por qué esto es más interesante? Pues bueno, para automoción, fijaros, para automoción esto es mucho más potente porque ya os permite identificar dónde está el objeto y realmente pues podrías estimar si el autobús va hacia ti y te va a arrollar o va para otro lado o qué va a pasar. Además, esto va en complejidad ascendente, digamos, las de clasificación son las menos complicadas, luego después detección más complicadas y segmentación ya son francamente complicadas en términos computacionales. Vale, bueno, pues entonces, hasta aquí, puntos importantes. Quedaros con la idea de qué son esto de las redes neuronales profundas, que es simplemente la idea básica de redes neuronales, pero aumentando muchas más neuronas en muchas más capas, que las tenemos para aprendizaje supervisado, que sería lo típico del problema, como os estoy presentando aquí, de procesamiento de imágenes dentro de clasificación, detección y segmentación, donde lo que hacemos es utilizar convoluciones para ver los diferentes patrones de la imagen, o tenemos también la parte de aprendizaje no supervisado con redes recurrentes tipo las LSTMs. Bueno, nos vamos a centrar en las transparencias, bueno, sobre todo esta primera parte, muy en el procesamiento de imagen, que es, digamos, la aplicación que ahora parece que tiene más mercado y es donde hay más cosas. Las de imágenes, ¿cómo funcionan? Pues tenemos varias capas donde están una capa de convoluciones, ya os he comentado, capa de ReLU es una función de activación, entonces una función no lineal que te sirve, pues bueno, para identificar dónde estás detectando los patrones de una manera más intensa. Es el equivalente en las neuronas que tienen un comportamiento no lineal
y el pooling, que es para reducción de la dimensionalidad. Veis que cada vez que aquí vamos haciendo un pooling, pues vamos reduciendo la dimensionalidad. Y al final tenéis unas capas fully connected. Por aquí entre medias no están completamente conectadas entre sí y estas últimas están completamente conectadas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, vemos los resultados de todas las neuronas y a partir de ahí obtenemos una decisión. ¿Vale? La decisión es justo entre estas 4 clases de perro, gato, barco y pájaro. Vale. Y además, pues bueno, si la red neuronal solo sirve para clasificar 4 clases, pues le vas a meter cualquier otra cosa, no sé, le metes un ratón y evidentemente te va a decir que es un perro, porque no está diseñada ni entrenada para identificar cualquier otra cosa que no sean esas 4 clases. Os pongo un ejemplo que a los que conozcáis de esto os parecerá mal ejemplo, porque es la primera de esta nueva generación que salió, pero por otro lado es la más sencilla, la AlexNet. Pero bueno, para que veáis cómo vamos teniendo las diferentes capas, ¿vale? Y cómo tenemos, pues bueno, de empezar una dimensionalidad de 227 por 227 y cómo van haciendo convoluciones de 11 por 11, de 5 por 5, luego de diferentes valores, hasta que ya tengo capas completamente conectadas y tengo para escoger entre 1000 clases. Vale, para que veáis un poco la complejidad de todo esto. Fijaros, el número total de pesos y de operaciones de multiplicar y acumular es bastante respetable. Y al final, esto es un problema computacionalmente intensivo o intensivo en memoria, en ancho de banda de memoria. Pues depende de la capa. Y es encima esto lo que hace un poquito más complicado. Porque si fuese siempre un problema computacionalmente intensivo o intensivo en ancho de banda, pues podrías, digamos, hacer un hardware más a medida. Pero es que no. O sea, fijaros, aquí hay capas que veis que tienen más picos, las primeras, de operaciones de computación y las últimas, que son exactamente las completamente conectadas, donde tenemos más conexiones, porque todas las neuronas están conectadas entre sí, donde la transferencia de datos es la que se nos desmanda. ¿Vale? Entonces, pues bueno, al final todo esto complica un poco las cosas. ¿Y cómo desarrollamos esto? Pues para los que no estéis trabajando en esto, no significa que tú tienes, por ejemplo, el AlexNet y te lo tienes que codificar en C++, o en C, o en Python, o lo que sea. No. Existen entornos, frameworks, que te permiten con unos, podemos decir, metalenguajes. Yo no sé si para los que estéis en esto a lo mejor todo nos parece demasiado poco formal lo que os comento, pero quiero decirlo de una manera lo más intuitiva posible, que nos permite describir los modelos de redes neuronales, donde un modelo, por ejemplo, sería ese AlexNet que os he pasado, de una manera mucho más fácil. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, utilizaríais, ¿cuáles soporta actualmente Bytes AI? El Café y TensorFlow. Utilizando las primitivas, las características que tienen estos entornos, te puedes describir el modelo de una red, por ejemplo, el AlexNet, el GoogleNet o lo que sea, y la gracia que tienen estos entornos es que te compilan directamente a software, a x86, a GPU o a FPGA. A FPGA, el modelo TensorFlow Café no te lo hace directamente, sino que te lo hace el Bytes AI, como vamos a comentar ahora. Y, por supuesto, un punto importante, el modelo de la red no es nada sin su set de entrenamiento. O sea, podemos tener un AlexNet y a lo mejor un AlexNet lo tenemos entrenado para reconocer los dígitos escritos a mano y otro para reconocer los dígitos que sacamos de las casas, los números de los portales de las casas que hemos sacado con el Google Street View. Porque no tiene nada que ver cómo escribimos a mano de cómo está puesto el número de un portal. ¿Vale? Entonces, acordaros, cuando tenemos entrenamiento, aprendizaje supervisado, el set de entrenamiento es básico. Puesto que los modelos de redes realmente todo el mundo utiliza los mismos con algunas pequeñas modificaciones y los entornos son todos los mismos, muchas veces donde está el valor añadido es en el
el conjunto de datos de entrenamiento que tienes. Bueno, dicho esto, luego si tenéis, para los que no está, lo he dicho muy rápido, para los que no estáis más familiarizados, si tenéis dudas, pues las podemos luego más tarde resolver. Vamos a ver lo que nos interesa hoy, que es el Bytes AI, cómo funciona. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, volvemos a las transparencias de marketing de Xilinx. ¿Cuál es el mensaje que te dice Xilinx? Bueno, el mensaje que te dice Xilinx es que la inteligencia artificial, particularmente las de Deep Neural Networks, están evolucionando muy rápidamente. Y te dice, pues bueno, tú te puedes hacer un ASIC, pero cuando te hagas un ASIC, a lo mejor te lo haces para AlexNet y pon que tardas un año si eres muy rápido, ¿vale? Pero bueno, pon que aceleras y te tardas un año en hacerte el ASIC y de aquí a un año te ha salido otra, pues bueno, el AlexNet le han salido ya otros 20 sucesores y ya esto no te vale para nada. Entonces, la idea de tener un hardware adaptable, que es ahora, pues bueno, como Xilinx vende FPGAs, te permite cambiar esto muy rápidamente. Bueno, yo a esto añado que puntos importantes sería el Custom Precision, ¿vale? Mientras que en una CPU o en una GPU los números son o de 32 bits, o de 16 bits, o de 8 bits, pero son siempre, digamos, un conjunto finito. Lo bueno de FPGA es que tú puedes tener números del tamaño que quieras. Entonces, a lo mejor en alguna capa utilizas números de 3 bits y en otra capa utilizas números de 60 bits. ¿Por qué? Porque ahora veremos el proceso de cuantización. Es un proceso en el cual se analizan cómo son esos pesos y se busca cuál es la precisión, el número de bits más adecuado. Y si reduces ese número de bits, pues vas a ser capaz de reducir el hardware, evidentemente, y eso es algo que en otras arquitecturas no puedes hacer. Aparte de que, como ya os había comentado al principio, tener diferentes niveles de jerarquía de memoria, como ya hemos visto que tenemos en las FPGAs de hoy en día, pues nos puede dar una flexibilidad bastante importante. Bueno, la idea es que utilizamos este Bytes AI para tener un entorno, digamos, uniforme para diferentes tipos de ingenieros o de desarrolladores y para diferentes plataformas. Bueno, en un principio, la idea que te vende Xilinx es que esto te sirve para todos estos casos, pero ahora vamos a verlo más en detalle cuando realmente os enseñe los puntos concretos de cómo funciona todo esto. Bueno, ¿cómo funciona esto? Fijaros, cómo funciona no es que el Bytes AI te va a compilar un modelo de red neuronal en un hardware concreto y dedicado, sino que te lo codifica o te lo compila en código para un procesador de propósito específico, ¿vale? Que es la unidad de procesamiento para aprendizaje profundo, la DPU. A partir de ahora lo voy a llamar como la DPU. ¿Qué es esto de la DPU? Pues fijaros, la DPU no es más que un procesador de propósito específico. Igual que un soft processor. Soft processor significa que no está construido en silicio. Un hard processor serían los cores ARM que tienes en el Sync UltraScale, ¿vale? Un soft processor es microLES, ¿vale? Pues imaginaros que la DPU es como una especie de microLES, solo que microLES es de propósito general y la DPU es de propósito específico para resolver redes neuronales. Bueno, pues entonces el Bytes AI lo que te hace es te compila el modelo de red neuronal descrito en cualquiera de estos tres frameworks. Hasta ahora TensorFlow, Caffe y PyTorch están, no sé si en la última versión ya está o si no está en la última va a estar en la siguiente, pues te compila ese modelo en código para tu DPU. Y a partir de ahí ya enganchas esta DPU dentro del flujo del Bytes Acceleration, el que os ha comentado Gustavo. Vale. Bueno, pues esa es la idea que tienes. De la DPU hay tres modelos, luego los veremos un poquito por encima, pero eso no es que el modelo se compile directamente en hardware, sino que se compila en código
para este procesador especializado. Y ese procesador especializado se implementa en hardware, como se implementaría un microblaze, para los que conozcáis microblaze, que imagino que si estáis en FPGAs todos más o menos habéis oído hablar de él. Y al igual que microblaze, que es muy parametrizable, pues las DPUs también son muy parametrizables. Bueno, la ventaja que tiene esto es que, pues, desde un punto de vista de software es muchísimo más realizable, porque tiene menos grado de libertad y la compilación es bastante rápida. Bueno, este es el flujo que tendríamos. Hacemos un proceso de cuantización, que es identificar para cada una de las operaciones si las necesito hacer en 3, 4, 8 o 40 o 50 bits. Luego ya, por último, tengo el compilador y entre medias tengo estos elementos del optimizador, el profiler y la librería. ¿Vale? Luego vamos a ir viendo esto en detalle, pero el punto importante es que veis que del modelo entrenado, o sea, el modelo con sus pesos, después de utilizar todas las herramientas del Bytes AI, lo que tengo son las instrucciones para CPU. Todas estas herramientas, cuantizador, optimizador, compilador, ¿se utilizan desde el entorno, desde el IDE de Bytes? No. Se llama Bytes AI, porque todo se llama Bytes, pero es línea de comandos pura y dura. Esto es línea de comandos. ¿En algún momento estará integrado dentro de Bytes? Pues bueno, ya veremos. Pero hasta ahora es línea de comandos. Es un entorno que trabajas en línea de comandos y te ejecutas todo esto. Muy bien. Pues al final tienes tu modelo de red neuronal entrenada, compilada en instrucciones para la DPU y para manejarla, pues ten en cuenta que tú cuando tienes un problema de clasificación de imágenes, tienes que hacer un preprocesado de la imagen, normalización, lo que sea, tienes que hacer también un proceso después de postprocesado, tienes que hacer muchas cositas, ¿vale? Todas esas cosas llamar a la red neuronal, pues bueno, todas esas cosas las haces con el AI Library. Digamos que tú necesitas, y yo creo que aquí en esta diapositiva lo comprendemos mucho mejor, tienes estos tres elementos que vas a necesitar. Por un lado, lo que haces es, desde el modelo, utilizando modelo de red neuronal TensorFlow o Café, compilar como código para tu DPU. Por otro lado, una vez que tienes la DPU, lo integras con otros aceleradores que tengas o cualquier otro código que tengas, esto utilizando el V++, como os ha enseñado Gustavo, y creas el hardware. Esta parte de aquí es básicamente lo que os ha enseñado Gustavo, ¿vale? Donde crearías un hardware que tendrías DPU, pero puedes tener otras cosas, ¿vale? Y luego, por supuesto, tienes que compilar tu software. Este software donde ejecutará o bien en los ARMs del MPSoC o bien en el procesador, el x86 de un servidor. Ese software lo que hace es leer la imagen, preprocesarla, enviarla al acelerador, recoger los resultados y postprocesar. De tal manera que tiene una parte que compilamos con GCC y, por supuesto, tiene una parte que es lo que enviamos como código para la DPU, que se linka todo junto. ¿Vale? Esta diapositiva es muy importante para que comprendáis cómo funciona todo esto. Esta parte de aquí del build hardware es básicamente Bytes, lo podéis hacer con el IDE, aunque bueno, al final, como te dice Xilinx, es haciéndolo en línea de comandos y todo esto, build the model, build software, es línea de comandos puro y duro. ¿Que utilices un IDE por encima? Vale, pero es algo que tienes que organizar tú. Pero eso es línea de comandos puro y duro. Muy bien. Bueno, ¿me seguís escuchando, verdad? Sí, todo perfecto, Sergio. Perfecto, sí, que el auricular se ha quejado, pero nada más. Una cosa buena, todo esto es casi gratis. Casi gratis porque lo único que no es gratis es la herramienta de optimización. Y funciona te lo dan ya todo integrado dentro de un Docker.
Entonces, para evitarte problemitas de instalación del software, de las diferentes herramientas que tienen sus cosas, ellos te dan un Docker, tú te instalas en un Linux, tienes que asegurarte que tienes Docker funcionando, instalando, te bajas este Docker que te da Xilinx y ya ejecutas los comandos dentro. Los comandos me refiero a estos comandos de build the model, todos estos comandos se ejecutan dentro del Docker, ¿vale? Todo esto que es Bytes, pues ejecutar dentro de tu Linux, como ya te os enseñó Gustavo, y esto de hacer el software, pues también lo ejecutas dentro de tu Linux, no tienes nada más. Pero esta parte de aquí utiliza todo, esto es donde propiamente son el software del Bytes AI, lo haces bajo el Docker que te dan ellos. Vale, pues estas son las piezas, ¿vale? Las piezas que tenemos son las diferentes DPUs. La CNN DPU es la que utilizamos o la que os voy a describir. Luego hay otras para redes neuronales recurrentes, el LSTM. Alguno me habíais comentado. Está todo bastante en desarrollo, además cambiando bastante rápidamente. Ya sabéis el origen de todo esto. El origen de esto era la compañía DeFi que compró Xilinx. Entonces, pues bueno, todo lo ha ido evolucionando de lo que era originariamente DeFi a Xilinx. Esto es lo que es el hardware y por encima están las herramientas que trabajan con la librería y el provider. Y, por supuesto, por encima tenemos los modelos con sus entornos. Xilinx también te da modelos de referencia. Además, es lo que se llama el Model SU, que tienes, pues bueno, han hecho un buen trabajo en recopilar modelos con ejemplos. En ese sentido, está bastante bien. Bueno, vamos a ver esta primera parte del Deep Learning Processing Unit. Bueno, como ya os he comentado, son cores parametrizables, ¿vale? Soft processor, ¿vale? No están en el silicio del dispositivo, pero son procesadores muy optimizados para las redes neuronales profundas, ¿vale? ¿Cómo son estos? Pues bueno, lo que tenemos son 3 modelos, ¿vale? Este es el más clásico de DeFi, orientado al cloud, a las FPGAs, sobre todo las más grandes, las tarjetas más grandes, con FPGAs más grandes. La versión 2, orientado al Edge, al clásico, aunque la idea es, bueno, de SIM clásico se ve muy poquito, si no decir nada. Hoy en día Xilinx, esto es un producto, el SIM 7000, un producto legacy total, y ellos solo hablan del MPSoC, ¿vale? Y luego después esta nueva versión 3, que es más pequeñita, realmente está basada, ahora veréis, más basado en la versión 2 y orientado a tarjetas más pequeñas. Acordaros, la U50 era de las 4 tarjetas Alveo que teníamos, la única que no te ocupaba 2 slots y la que es más, digamos, más compacta y que a lo mejor puedes meter en un servidor de una U, un servidor más compacto. Bueno, pues la versión 1 lo que tenemos es un array sistólico, que es donde ejecutaríamos básicamente todas las convoluciones, con un controlador para acceder a los pesos, las imágenes, y luego tenemos aquí unas capas adicionales, o bueno, unos bloques adicionales para hacer los relus, las unidades de rectificación, esos bloques que emulan la no linealidad de las neuronas biológicas, y el pooling, la reducción de dimensionalidad. Bueno, pues esto es bastante grande en términos de recursos. En la versión 2 lo que hacemos son diferentes elementos de procesamiento, pero ya no tenemos un array sistólico como tal, tenemos algo un poquito más compacto, ¿vale? Y luego después tenemos un controlador para directamente acceder a los diferentes datos, ¿vale? Entonces, la idea es que dentro de esos elementos de procesamiento que veis que tenemos aquí, tenemos unos controladores, ¿vale? Para a través de unos data mover acceder a las diferentes memorias, en particular a la memoria off-chip, ¿vale? Para que, pues bueno, aquí en un MPSoC, que no vamos a tener tanta memoria, pues podamos tirar de la memoria externa de la manera más eficiente posible. Y luego, por último, la versión 3, ¿vale? Que veis que se parece bastante
a lo que teníamos en la versión 2 de estos Processing Elements, una cosa que nos había comentado es que podemos tener varios en paralelo. O sea, no significa que en una FPGA solo podamos tener uno y únicamente una DPU, sino que podemos tener varios corriendo en paralelo. Tenemos aquí una memoria y en este caso la gracia, acordaros, la U50, aunque es una tarjeta pequeñita, está muy bien porque tiene memoria HBM. Memoria HBM es de la que está integrada dentro del propio encapsulado, con lo cual es una memoria de RAM, pero es una memoria que podemos acceder a ella muy rápido. Entonces, pues bueno, sería como un camino entre medias de la versión 1 y la versión 2. Bueno, entonces la idea es, nosotros vamos a tener una DPU de los diferentes modelos, dependiendo de si estamos orientados a MPSoC o alguna tarjeta Alveo concreta. Esas DPUs son muy configurables, tanto en el número de unidades que podemos tener, en el número de DPUs que podemos tener, en el soporte para diferentes, por ejemplo, los ReLU, los Softmax, lo que haga falta, ¿vale? Y luego después lo que hacemos es, como veis, nos generamos un hardware con esta DPU. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es generar el código para esa DPU. A partir del modelo en un cierto framework, cuantizamos y compilamos. Es la parte que os voy a enseñar ahora. ¿Qué es la cuantización? Muy fácil. La cuantización es que los modelos entrenados siempre están en coma flotante de single precision, de 32 bits, ¿vale? Pero dentro de la FPGA, pues podemos trabajar con 8 bits, incluso con 4 bits. Podemos trabajar con otros números más pequeños. Entonces, el proceso de cuantización lo que hace es, basándose en el conjunto de entrenamiento, ¿vale?, ver los errores que cometemos si empezamos a bajar el número de bits, de tal manera que al final te genera un nuevo modelo donde hemos bajado el número de bits suficiente como para que aquello utilicemos muchos menos recursos de hardware, pero no tanto como para que hayamos perdido precisión. Digamos que el Bytes AI Quantizer lo que te busca es un compromiso entre reducción de recursos y reducción de precisión. Entonces, te replantea el modelo original para que ya no use únicamente coma flotante de precisión simple. Sabéis que la coma flotante es siempre antipática, cada vez menos, pero es antipática en FPGAs. Y ahora, pues bueno, vamos a ir mucho más rápido, por ejemplo, si utilizamos números de 4 bits, evidentemente que si trabajamos en coma flotante. Y esto os reduce el número de bits que utilizamos. Una vez que ya sabemos muy bien qué número de bits tenemos que utilizar, pues lo que hacemos es compilar. Compilar es tan sencillo como tenemos la descripción de mi modelo de red neuronal en un framework de estos, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos un parser, un optimizador y un generador de código que genera el código máquina para tu DPU, ¿vale? Acorde a cómo sea la DPU, por supuesto, al AI Compiler, tú le pasas información de cómo es la DPU. Todo esto, os vuelvo a insistir, son líneas de comandos. Si tienes una línea de comandos para Café, otra para TensorFlow, te puedes hacer tu makefile, pues bueno, todo esto es muy software. O sea, tened en cuenta para los que estéis más en el mundo hardware de toda la vida, o sea, los que hayáis sido ingenieros de hardware de toda la vida, que esto es muy software y de primeras puede resultar un tanto chocante. Entonces, hay que acostumbrarse y hay que ir, pues bueno, poquito a poquito, ir yendo aprendiendo la manera de trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, los que venimos, pues bueno, yo me incluyo más de desarrollo de hardware de toda la vida, pues estamos más acostumbrados a entornos gráficos, ¿vale? En interfaces gráficas, y esto es más línea de comandos. Es lo que hacen, pues bueno, los softwareeros de toda la vida. Hay un punto importante, es este optimizador. ¿Qué es esto del optimizador? Fijaros, que yo creo que lo puedo ver mejor aquí. Esto sería una red neuronal originaria. Pero resulta que algunos de estos pesos
¿Qué es el peso? Pues bueno, cada una de estas flechitas de conexiones, ¿por cuánto estoy multiplicando? O sea, ¿o qué peso tiene en la suma total que estoy haciendo en una neurona? Resulta que estos pesos son muy pequeños. Si esos pesos son pequeños, ¿por qué? Pues porque una vez entrenada, digamos que esta red es genérica, pero para mi conjunto de datos que estoy utilizando para entrenar, pues resulta que esas neuronas no las estoy utilizando. Las tengo ahí por si en algún momento tengo que aprender algo diferente, pero con lo que he aprendido ahora, esas neuronas no me hacen falta. Entonces, si esas neuronas no me hacen falta, pues lo que puedo es o eliminar directamente flechitas o eliminar neuronas completas. Si elimino solo flechitas es lo que se llama un fine pruning y el el pruning grosero es cuando elimino neuronas completas. ¿Ventaja de esto? Pues bueno, evidentemente, neurona que me elimino, menos recursos de la FPGA que uso. Pues esto es lo que hace esta herramienta de optimización. Esta herramienta de optimización solo trabaja a nivel de eliminar neuronas completas, es porque es lo único que soportan las DPUs, pero bueno, podemos tener muy buenos resultados. Y esta es la única donde aquí esto sí es de pago. Esta sí te hace falta licencia. Pues nada, entonces, hasta aquí. Hemos generado la DPU, o sea, este procesador orientado al procesamiento de redes neuronales, que es un subprocessor, que lo hemos implementado en la FPGA, hemos generado el bitstream utilizando el Bytes Acceleration, todo lo que os comentó Gustavo. El código para esa DPU lo hemos hecho tanto con el quantizer, el compiler y el optimizer, si es que hemos pagado por él. Y ahora tendríamos que ver, pues bueno, realmente dos cosas. Si estas cosas están funcionando bien, depuración, y el profiling, si realmente estamos utilizando todos los recursos que me da la DPU. O sea, ¿por qué? Esto es interesante porque, acordaros, la DPU no es algo inamovible. La DPU es algo configurable y a lo mejor me interesa reconfigurar cosas para tratar, digamos, que la DPU esté el menos tiempo inactivo posible. Bueno, pues eso es lo que haríamos, y paso rápido de transparencia, un profiling, que esto lo hacemos con el DSite, que veis que te da, pues bueno, básicamente la utilización muy visual y más, digamos, de primer vistazo. Y luego tenéis el D-Explorer, donde ya tenéis un profiling súper fino. Esto sería lo que nos permitiría ver cómo se adapta nuestro modelo de red neuronal a la DPU que estamos utilizando o a la configuración, parametrización concreta que estamos utilizando para la DPU. Y luego tenéis la depuración, que básicamente es utilizamos los resultados que nos da el quantizer, ¿vale? Y eso lo utilizamos para configurar con lo que nos escupe la DPU en modo debug y comparamos los resultados para ver si todo va bien. En un principio debería ir todo bien, pero bueno, tenéis esa posibilidad de depuración. Bueno, muy rápido, pero es que nos estamos quedando sin tiempo y además, pues bueno, me interesa simplemente que tengáis una idea global de cómo es todo esto. ¿Qué es lo último que nos falta? Bueno, cuando compilamos nuestro modelo para la DPU, está muy bien, pero eso no es todo. A ver, yo creo que esto... Voy a venir aquí y luego vuelvo un poco para atrás. Correr el modelo de red neuronal dentro de la DPU, que sería esta parte roja, es una parte importante y computacionalmente va a ser donde se nos va a ir la mayor parte del tiempo. Pero acordaros que tenemos muchas más cosas. Hay que hacer un preprocesado algorítmico, preprocesado de la imagen, un postprocesado de los resultados, ¿vale? Y luego tenéis tareas de preprocesado y postprocesado que serán no relacionadas con redes neuronales. Puede ser, pues no sé, si veo un perro, pues reproducir un ladrido en un altavoz. Una tontería como esa, ¿vale? Pero cosas que no tienen nada que ver, acciones que no tienen nada que ver con lo que es la red neuronal propiamente dicho. Entonces, sobre todo lo que es preprocesado
mandar los datos a la DPU y recoger los datos de la DPU es algo que hacemos con esta librería, ¿vale? Y esta librería que va por aquí. Y, por supuesto, no lo he comentado, pero creo que queda ya bien sobreentendido, como lo que la DPU trabaja sobre el Bytes Acceleration, aplican los mismos conceptos de XRT que hemos hablado, que os habló Gustavo, y este AI Runtime, que sería lo que nos permitiría hablar con las DPUs. Bueno, pues esta librería lo que nos permite es hablar con la DPU, pero también, pues bueno, trabajar con todos los diferentes problemas de clasificación, detección, segmentación a diferentes niveles. Ahora os enseñaré cuáles son los diferentes niveles. Bueno, tenemos diferentes ejemplos de librerías, ejemplos de aplicaciones, modelos, ¿vale? Pues, por ejemplo, aplicaciones de detección de caras, detección de poses, de carriles de la carretera, de lo que sea. Veis que hay diferentes ejemplos. Luego, las librerías básicas, que es para comunicarnos con el runtime que trabaja ya con la DPU. Y todo esto es lo que saldría o lo que sería el Bytes AI Library. O sea, un conjunto de APIs, tanto a nivel simplemente de comunicarnos con el propio acelerador, como de ayudarnos en las tareas de preprocesado y postprocesado para ejemplos más o menos básicos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y con esto yo ya empiezo a terminar. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, lo que tenemos aquí es que la Bytes AI Library, tenemos 3 niveles. Un nivel, el 0, que sería cuando queremos hacer cosas completamente a medida, ¿vale? El nivel 1 es cuando, todo lo contrario, queremos utilizar ejemplos ya de cosas que ya hay hechas, pero simplemente reutilizarlos en nuestro problema, pero cosas que ya hay hechas. Y un intermedio, que es la API 2, que son cosas que ya hay hechas, pero que queremos cambiar. Por ejemplo, un modelo de red neuronal que ya está hecho, pero sobre ese modelo pues cambiamos alguna capita, eliminamos alguna capa, metemos alguna capa, podemos hacer alguna cosita para que funcione un poco mejor para nuestra aplicación. Entonces, donde veis que este básico es para acceso simplemente al runtime, y sobre eso tenemos a 2 diferentes niveles, más digamos, de ejemplos ya hechos o más de modificar cosas, de personalizar cosas, sobre las que te dan, digamos, una API que te ayuda en las tareas básicas, de tal manera que tú no te tienes que hacer las cosas desde cero. Entonces, bastante software hay hecho, bastantes cosas hay hecho. Una vez más, muy en la línea de ingeniería software. Esto todo, para manejar esto, que os quede claro, tenéis que, o sea, no solo tenéis que controlar de TensorFlow o de Café, de generar bien los modelos de entrenamiento de la red neuronal, sino que, por supuesto, hay que saber C++, estas librerías hay que conocerlas, puesto que, a ver, voy a volver un poquito porque me interesa, disculpadme que vuelva bastante para atrás, pero me interesa insistir en esta transparencia. Me interesa que una cosa es generar el código para la DPU, otra cosa es generar la DPU y luego la aplicación concreta. En este punto aquí, Build Software, es donde los AI Library tiene un punto importante, todo lo hacemos en C++ y tenemos que comprenderlas, conocerlas bien. Y ya, pues la última que me quedaba, que lo he pasado muy rápido, sería un ejemplito de cómo sería esto, que veis que es una aplicacioncita C++, donde yo pues leo una imagen, la preproceso, la mando a ejecutar, espero que termine y la postproceso. Vale, esto sería lo básico para el ResNet 50, que es una red súper conocida, y a partir de aquí, pues bueno, la API es más o menos compleja y puedes empezar a trabajar y hacer cosas. ¿Vale? ¿Tengo alguna más? No, pues esto ya es todo. Bueno, pues
ha sido rápido. Espero que os hayáis enterado de algo, pero bueno, si queréis, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer un pequeño Kahoot y luego hacemos un turno de preguntas. Pues os comparto otra vez, comparto la pantalla. Y tengo aquí, vamos a empezar. Bueno, ¿para qué sirve el Bytes AI? Muy bien. A ver, fijaros. Para aprendizaje no vale. O sea, para entrenamiento no vale. O sea, esto está orientado a inferencia y es donde Xilinx quiere apostar. Que en el futuro apueste por entrenamiento, algunas cositas ya a nivel de investigación lo está haciendo, pero por ahora estamos claramente en entrenamiento. O sea, inferencia. Y además es inferencia tanto en Edge como en Cloud. ¿En cualquier algoritmo de aprendizaje automático? No, porque acordaros, esto es para algoritmos de aprendizaje profundo, no, y sobre todo algoritmos de machine learning, algoritmos de redes neuronales. No aparte de redes neuronales, hay otros miles de diferentes algoritmos que pueden trabajar dentro de aprendizaje automático o de inteligencia artificial, pero diferentes. ¿Vale? Bueno. Muy bien, Sergio. Vamos a ver qué genera el hardware que generamos. Bueno, aquí sí que ha habido pocas dudas. Las DPUs son parametrizables. Entonces, esto es importante. Y además no hay 4 modelos. Con las de recurrence podéis considerar que sí, pero realmente todas son parametrizables. Y importante, son procesor muy parametrizable. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Uy, Sergio ya, casi Rick está a punto de pillar a Sergio. Vale, el Bytes AI Compiler. ¿Por qué me hace falta ejecutarlo? Bueno, para el AI Compiler no genera hardware. El hardware lo generamos realmente con todo el entorno del Bytes, del Bytes Acceleration. O sea, todo lo que os comentó el BIP++ que os comentó Gustavo en el caso anterior. Una vez que hemos generado el hardware con el BIP++, con el hardware de la DPU, el código que corre en la DPU, eso es lo que hacemos con el Bytes AI Compiler. ¡Ay, rayo! Muy bien, pues nada, Rayo, JC y Rick son los que van en cabeza. Vale, ya queda 4 de 5, estamos acabando. Y necesitamos utilizar solo para tener una aplicación final, una aplicación completa. ¿Tenemos que tirar solo del Bytes AI Compiler o necesitamos alguna otra cosa más? Cuidado que puede tener alguna trampilla, alguna pregunta, ¿eh? Vale. Compilador, software. El B++, en el fondo, es compilador de Bytes. El B++ es un compilador de hardware. Entonces, que te compila a hardware. Entonces, necesitas GCC de software. Pero luego el B++ es para hardware. Aquí era la trampa que teníamos con esta. Que veo que habéis caído. Bueno, esta habría que reformularla un poquito, que veo que habéis caído todos. Bueno, Rayo. Rayo está hot. Bueno. Y la última. Me hace falta conocer
C++ o puedo pasar a haber hecho pellas en C++ y no me hace falta? Sí, no tengo escapatoria. No tengo escapatoria. Cuando haces la aplicación, tienes que tener a ver, no diría ser un nivel sobresaliente, pero sí que tienes que tener dominio de C++ y de la API del Bytes AI Library. No te queda otra. Bueno, pues vamos a ver cómo hemos acabado. JB tercero. Fran segundo. Y primero. Rayo. ¿Quién eres, Rayo? Identifícate, Rayo. Rayo. Bueno, pues muy bien, creo que nos hemos pasado un poquito de la hora. Pero espero que haya sido de utilidad para todos. Ahí está. Bueno. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos por atender y si queréis, pues podemos estar todavía unos minutos más por dudas que tengáis y cuestiones que, pues bueno, dentro de que el resto de preguntas también, por supuesto, offline, bien en Microsoft Teams, que todos tenéis ya acceso al canal o si queréis por email, pues podemos, bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues ir respondiendo a las preguntas. Hubo durante tu exposición bastantes preguntas, creo que, bueno, las típicas. Vale, No, perdón, no las he visto. No, que las hemos estado contestando, creo que más o menos, no sé si alguna me quedó. Vale, luego lo puedo ver offline. Sí, sí. Si tenéis alguna duda rápida. Pues nada, muchas gracias a vosotros por atender. Pues nada, dejaremos la grabación, haremos un compendio de las transparencias, dejarnos recuperar, seguramente el lunes os mandemos un enlace con todo solucionado. La grabación está de inmediato, pero creo que hay que postprocesarla para hacerla visible y tal. Y nada, daros las gracias. Lamento a la gente que no se ha podido conectar, hemos recibido varios correos. Teams, Microsoft, sí. no Teams, tiene sus peculiaridades y hay gente que no se llevó muy bien. Pero nada, muchas gracias a todos y esperemos verlos en alguna otra oportunidad y que os trate bien el coronavirus y nos podamos ver pronto. Perfecto, pues nada. Hablamos entonces. Muchas gracias. Hasta luego.